Hola, hola amigos y amigas, bienvenidos a una nueva cápsula en Aprendo Libre. Mi nombre es Natalia Ojeda Gutiérrez y hoy día vamos a hablar sobre el sistema nervioso. Los invito, antes de comenzar con la clase, a apretar el botón rojo para que se suscriban a nuestro canal y así puedan recibir más información sobre nuestras clases y cuándo sintonizarlas. Además, tenemos una página de Instagram que se las voy a dar al final de esta clase, para que no se distraigan con el celular. Así que comencemos. Estamos casi terminando la unidad 3, no nos queda absolutamente nada. Esta clase y la otra, y termina. ¡Qué rápido hemos avanzado! Muy rápido. Hoy día vamos a hablar sobre el sistema nervioso, para luego ver los efectos del consumo de drogas en nuestro cuerpo. El objetivo entonces de la clase de hoy es que podamos describir la función que tiene nuestro sistema nervioso. Es un mundo lleno de conceptos muy complejo, pero no es nada difícil para los chicos de Aprendo Libre, ¿cierto? Entonces, para comenzar, vamos a hablar de forma muy general sobre el sistema nervioso. Quería comentarles eso porque no alcanzamos a hablar de todo el sistema nervioso, es muy largo, pero vamos a hablar de los conceptos más importantes y necesarios de aprender. Para ello necesito que se sienten cómodos en la silla, que estén cómodos, que no se vayan a estar como moviendo constantemente, como cambiando de posición, más que moviendo, porque si te mueves da lo mismo, si te mantienes concentrada entonces no importa, ¿cierto? Pero es importante eso, que esté en un lugar cómodo, que no la vayan a interrumpir o que no lo vayan a interrumpir, que cuente con su botellita con agua siempre para mantenernos despiertos, despiertas, oxigenar nuestro cerebro y además hidratar nuestro cuerpo. Porque, como vimos en la clase anterior, el agua es fundamental para mantenernos hidratados, sobre todo cuando hacemos actividad física. Por eso es que también les recomiendo tomar agua durante la clase. No mucha para no tener que ir al baño, pero sí lo suficiente como para disfrutar esta clase. Y recuerden, si hay algo que no comprendió ahora, el video queda subido, así que lo puede ver las veces que estime necesario. Así que si algo no lo entendió, ahora no importa, tómese un recreo, después lo puede volver a ver. Y cuando lo vuelva a ver, les prometo que quizás va a entender un poquito más. Y quizás le faltó algo más por aprender. No importa, lo puede volver a ver y va a aprender otra cosita más. Y entonces así le van a ir quedando como pequeños fragmentos de la clase en la cabeza y así no las va a olvidar. Así que podemos comenzar ya. Espero que tengan todos sus materiales, su cuaderno, sus lápices. A mí me gusta mucho trabajar con lápices de colores porque destaca mejor las ideas. Y así las puedo recordar. Yo aprendo de forma visual, de repente tú aprendes de forma kinestésica, es decir, con movimientos. Entonces puedes hacer un baile con el sistema nervioso. Y así podemos ver un montón de cosas. Podría incluso ponerle en las próximas clases como los tipos de aprendizaje y así le puede favorecer a usted. ¿Le parece? Creo que lo vamos a hacer. Antes de comenzar les tengo dato curioso. Aquí les presento a María Cecilia Hidalgo, que fue una de las primeras mujeres en recibir el Premio Nacional de Ciencias Naturales en el año 2006. Ella es una bioquímica de profesión, actualmente trabaja en la Universidad de Chile y se desarrolla junto a un equipo de trabajo en investigaciones sobre los procesos de memoria y aprendizaje de los jóvenes, niños y jóvenes de distintas edades. La verdad, una pionera en el área como de las mujeres en la ciencia en este tipo de premios, así que un orgullo, ¿sí? Un orgullo para el país y para la gente que trabaja con ella también. Ahora sí, comencemos. Veamos la estructura de nuestro sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso no tiene que ver con los nervios, no. Está relacionado con los nervios, pero fisiológicos, es decir, de nuestro cuerpo, que están al interior de nosotros. No es como, por ejemplo, el personaje, no lo puse, pero lo debía haber puesto. Si alguna vez han visto Los Padrinos Mágicos, el profesor que dice, ¡Padrinos Mágicos! Ya, ese profesor, ¡Padrinos Mágicos! Él
es muy nervioso, pero eso no se relaciona con el sistema nervioso, absolutamente no. Nuestro sistema nervioso es otro sistema de nuestro cuerpo que trabaja dos áreas fundamentales: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está constituido principalmente por nuestro cerebro, el mesencéfalo y el cerebelo, ¿sí? Que son estructuras que vamos a ver. Y el sistema nervioso periférico es todo lo que es la médula espinal, que se encuentra dentro de nuestra columna, y los nervios que están distribuidos por todo nuestro cuerpo. Tenemos nervios en todas partes. ¿Por qué? Imagina que hay una hormiga caminando por tu pie. Ahí, en la piel, tenemos nervios. Entonces sentimos como los piececitos de la hormiga, este hormigueo, ¿cierto? Sentimos cómo nos camina la hormiga. Y esa sensación es que la piel recibió la información de que hay una hormiga caminando sobre ti, se la envió a través de los nervios a la médula espinal, y la médula espinal lo llevó al cerebro para decirte: hay una hormiga en tu pie. Entonces tu reacción va a ser lo que el cerebro le va a enviar a la médula espinal para que viaje por los nervios: sacarme la hormiga, ¿cierto? No matarla, no, sacarla simplemente porque es un ser vivo igual que tú, igual que yo. Y eso, entonces, el sistema nervioso central está formado por la médula espinal, que es la estructura alargada es un tejido blando ubicado al interior de la columna, y es una estructura también voluminosa, es decir, tiene volumen, es gruesa, situada en la columna al interior también del cráneo. El encéfalo, también parte del sistema nervioso central, lo podemos distinguir en tres estructuras: el cerebro, el cerebelo, el bulbo raquídeo y el puente de Barolio. No vamos a hablar mucho sobre ellos, pero es importante que sepan que existen estas partes de nuestro cerebro. Bueno, y todo esto está protegido por ¿quién? ¿Qué hueso nos protege? La cabeza. El cráneo, muy bien, es decir, todo esto está protegido por estructuras óseas, tanto el cráneo como la columna vertebral. Y esta estructura en el sistema nervioso se llama cráneo raquídeo, ¿cierto? Formado por los huesos que les comenté. Y hay estructuras óseas del sistema nervioso que poseen elementos de protección como las meninges, ¿cierto? Ubicadas al interior. Todo eso es el sistema nervioso central, es decir, la parte de acá donde se procesa la información y es como el comando, ¿cierto? Es como cuando jugamos, a ver, aquí podemos jugar. En realidad no se me ocurre un juego ahora que pueda como relacionarse con esto, pero fundamentalmente la parte del sistema nervioso, la parte del aparato central, el cráneo, o sea, el hueso, el cerebro y todo eso, son los que nos mandan la información, recibe, procesa y manda la información. Veamos esto en detalle. En general, nuestro sistema nervioso se encarga de captar la información que nos rodea, es decir, gracias a tu sistema nervioso tú puedes ver este video, puedes escuchar, puedes tomar apuntes, etc. Y también se encarga de producir y controlar diversas respuestas a nuestro organismo. Por ejemplo, si tú tomas una taza con té o con leche, y está muy caliente, tu mano va a generar esta reacción, ¿cierto? Porque está caliente, me estoy quemando. Y esa acción es producida, es elaborada y es procesada por nuestro sistema nervioso. Ahora, les comenté en detalle muy general la diapositiva anterior, la imagen anterior sobre el sistema nervioso. Pero aquí tenemos como las estructuras ya más importantes: el cerebro, el cerebelo, el tronco encefálico, la médula espinal y los nervios. Vamos a ver cada una en detalle. Entonces, el cerebro es el órgano fundamental. Piensa en él como la computadora central de todas nuestras funciones de nuestro cuerpo. Es como si, por ejemplo, ¿han visto Intensamente? Ya. Piensen que las emociones están ubicadas en el cerebro. Y todas las islas de la película también son parte del cerebro. Cada una tiene una función distinta. Ya. Es algo así como eso. El cerebro es nuestra computadora central de todo lo que hacemos.
se divide en dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo considera la parte lógica y analítica más como objetiva. Y el hemisferio derecho considera la parte más creativa, intuitiva y es como la área más subjetiva. Pero en realidad, uno no es su hemisferio izquierdo o su hemisferio derecho. Es el conjunto de ambos, ¿cierto? Así que no podemos decir mi hemisferio izquierdo está más desarrollado porque no es así. Solo son habilidades distintas. Entonces, el cerebro tiene partes, ¿cierto? Lóbulo frontal, lóbulo parietal, atrás tenemos el occipital, abajo del cerebro tenemos el cerebelo y al medio, no puedo como mostrarles porque está como justo al medio de la parte de la columna, tenemos la médula espinal. Miren, tóquense su columna atrás y suban y van a encontrar como una parte como más rígida. Bueno, eso también es parte de la columna y detrás de eso, o dentro de eso, está lo que es la médula espinal. El cerebro dirige las funciones más complejas como las emociones, el pensamiento, etc. Y los movimientos voluntarios. Luego tenemos el cerebelo, que es lo que les comenté que está debajo del cerebro. Es mucho más pequeño que el cerebro y lo que hace es coordinar los músculos para realizar los movimientos corporales. Es decir, el cerebelo es el que más trabaja cuando hacemos actividad física, por ejemplo. Después tenemos la médula espinal, que es un órgano en forma de cordón que va desde la cabeza hasta el final de la espalda por al interior de la columna vertebral. Y lo que hace la médula espinal es enviar la información desde nuestro cerebro o cerebelo hacia todos los órganos a través de los nervios, ¿sí? Es decir, la médula espinal recibe la información de la parte del sistema nervioso central y la envía, baja por la médula espinal y la envía a todos los nervios de nuestro cuerpo. Se encarga de elaborar respuestas sencillas como los reflejos. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Aparte, antes de continuar, la médula espinal tiene aquí nervios espirales y que son como los que unen la médula espinal con las vértebras de nuestro cuerpo. Y eso es que le da soporte, eso permite que la columna vertebral pueda proteger a nuestra médula espinal. ¿Por qué creen que, por ejemplo, cuando alguien sufre un accidente muy grave, por ejemplo, se golpea la espalda, un atropello, etc., queda en una situación de silla de ruedas? Queda en una situación de inmovilidad de sus miembros miembros inferiores que serían las piernas. Porque de alguna manera se ha dañado la médula espinal y la médula espinal es una de las que envía la información, ¿cierto?, de los movimientos. Como no está recibiendo la información porque está siendo dañada, es por eso que se pierde la movilidad de las piernas. Por eso, entre otras causas más, ¿sí? Esta es una de las causas de las cuales podría ser. Y antes de continuar con lo que les comenté de los reflejos, están los nervios, que son también tan fundamentales y tan importantes como nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque son largas fibras que llegan a todas partes de nuestro cuerpo. Tenemos nervios por todos lados y ellas van recogiendo la información y la van llevando la envían a la médula espinal hacia el cerebro. La médula espinal envía la información hacia el cerebro, tronco cefálico y la médula, o al revés, ¿cierto? Y lo que hacen es conducir las funciones de los órganos de nuestro cuerpo. Todo. Los nervios son los principales órganos, o fibras en este caso, que reciben la información y la envían. Envían información, reciben información. Constantemente están trabajando. Por ejemplo, ya vamos a hablar de los receptores, que son algunos nervios, ¿cierto? Hay nervios que son receptores y hay nervios que son efectores. Los nervios receptores son los que reciben la información y los nervios efectores son los que ejecutan esa información que ha sido enviada. Son los que generan la acción. Entonces, veamos aparato receptor y efector. Esto está muy relacionado con lo que es estímulo y respuesta. Tenemos dos tipos de respuesta: respuesta voluntaria y respuesta involuntaria. La respuesta involuntaria son aquellas respuestas rápidas y automáticas que ocurren frente a un estímulo. Por ejemplo, si alguien me va a tirar la oreja de forma inconsciente, yo me voy a girar o voy a hacer algo para que eso no ocurra, ¿cierto? Es un acto reflejo. O si, por ejemplo, estoy
cosiendo, no sé, supongamos que se me rompió la polera. Entonces la estoy cosiendo para que no se vea fea con ese hoyo, qué sé yo. Entonces, y de repente estoy cosiendo y ¡pum! Me pincho. Y voy a sacar el dedo de una forma muy rápida y como que me lo puedo mojar, me puedo hacer cariño, me lo puedo meter a la boca, etc. Eso es un acto reflejo. El ejemplo cotidiano es cuando los niños meten la mano en el enchufe. No, o quieren acercarse a la estufa. Pongamos el de la estufa, que es menos trágico. Ya, entonces el niño se quiere acercar a la estufa y la mamá le dice que no. Pero el niño no lo va a entender hasta que se acerque a la estufa y sienta que se está quemando. Y ahí va a retirar la mano de forma muy rápida, porque los reflejos actúan de una manera muy, muy rápida. ¿Sí? El sistema nervioso en general se encarga de elaborar estímulos y respuestas rápidas que dependen también del órgano donde ocurra. Y podemos distinguir entonces respuestas voluntarias e involuntarias. En este caso, la del niño que se está como queriendo acercar a la estufa es una respuesta involuntaria. Ahora, ¿cómo es que ocurre esto? Ocurre a través de la sinapsis. La sinapsis es la acción de una neurona con otra de llevar la información, de entregar la información y llevarla. La neurona, y aquí voy a entrar en otra área, tiene ciertas partes también. La parte que es más grande, como la cabeza de la neurona, es donde se encuentra el núcleo, y las dendritas, que son como pequeñas ramificaciones, y como este hilo más prolongado es el axón, lleno de proteínas y células, y es también ahí por donde viaja la información desde una parte de la neurona hacia la otra. Y así es como se entrega información, de una manera muy, muy rápida, es medido en milisegundos. Entonces, ahora hablamos de que hay respuestas que son involuntarias y hay respuestas que son voluntarias. Las respuestas involuntarias son percibidas por estos receptores, que son los órganos que reciben la información externa. Tenemos los fotorreceptores, que son los ojos, tenemos los quimiorreceptores, que vendría a ser la lengua, tenemos los mecanorreceptores, que son los del oído, y la piel también creo que es quimiorreceptor, si no me equivoco. La piel, la nariz, el gusto, el olfato, etc. Principalmente los sentidos. Los sentidos son tipos de receptores. Cada uno se clasifica según su función. Foto viene de luz, entonces fotorreceptores son aquellos que captan la luz y reaccionan. Por ejemplo, cuando la luz está muy brillante o está muy oscuro, etc. En general, nuestro sistema nervioso es aquel que se encarga de, como les he comentado toda la clase, generar respuestas ante estímulos. El estímulo va a depender del órgano que lo reciba. Como les puse acá. Si yo me meto a la boca, por ejemplo, una semilla de limón y la muerdo, voy a sentir un sabor muy amargo, no me va a gustar. Va a generar un rechazo. Y todo ese proceso está siendo procesado y elaborado por nuestro sistema nervioso. Y es así como podemos distinguir dos tipos de respuesta, como les comenté, voluntarias e involuntarias. En este caso, la sensación de amargor es voluntaria, ¿cierto? Voy a sacar la comida de la pepa de limón de la boca. Y tenemos los efectores, que son los que producen la acción. Y esto es medido por el acto reflejo que ocurre en la médula espinal. Tenemos que en la médula espinal va a llegar la información del receptor muscular. ¿Sí? Por ejemplo, supongamos que estoy haciendo ejercicio y me da un dolor. No elongué lo suficiente y me da un dolor en la parte muscular de la pierna de abajo, es decir, el gastrocnemio o gemelo. Entonces esa información va a ser llevada a la médula espinal lo va a procesar, lo va a llevar al sistema nervioso central, el cerebro en este caso va a procesar, y recuerden, el cerebelo es el que procesa más los músculos, entonces va a llevar la información al cerebro y al cerebelo, y el cerebelo va a generar una respuesta, y esta respuesta va a viajar por la médula espinal y la va a llevar a la fibra muscular, que vendría a ser la parte efectora. Entonces ahí voy a sentir como el dolor o la contracción del músculo, etc. Es así como funciona. Entonces, uno de los actos voluntarios es cuando, por ejemplo, yo mastico,
¿cierto? Yo quiero masticar, o quiero levantar la mano. Ya estos son movimientos que están siendo coordinados por nervios y estímulos exteriores, pero de forma voluntaria. A ver, un movimiento involuntario, el hipo, por ejemplo. Uno nunca quiere tener hipo, pero pasa. Ahora, ¿por qué ocurre el hipo? Es una buena pregunta. Se los dejo a ustedes para que la respondan. Ahora, de tanto que hemos hablado en la clase, ¿qué es lo más importante? Vamos a ver la función de estas tres partes de nuestro sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Sistema nervioso central, cerebro, cerebelo, tronco encefálico. Sistema nervioso periférico, médula espinal y nervios. ¿Ya? Entonces, ¿quién es el encargado de transportar la información desde y hacia las diferentes partes del cuerpo? Que recibe la información y la envían y la reciben y están en todas partes de nuestro cuerpo. Los nervios, muy bien. ¿Quién lleva la información desde los nervios hacia el cerebro y viceversa? El principal puente de información es la médula espinal. Perfecto. Entonces, el que procesa la información y elabora respuestas es el cerebro. Muy bien. Qué atentos y atentas estuvieron en la clase. ¡Felicitaciones! Entonces, damos por finalizada la clase del sistema nervioso. Nos queda la última, que es la que vamos a hablar sobre los efectos del consumo de alcohol. Gracias por sintonizar nuestro canal, gracias por sintonizar la clase. Espero que les haya quedado claro. Pueden apoyarse en libros también sobre el sistema nervioso. Tiene mucha más información. Yo traté de resumirla para que les sea de gran utilidad. Y ahora que entiendan que hay partes que son movimientos o reacciones voluntarias y otras involuntarias. Recuerda suscribirte a nuestro canal para más información sobre nuestras clases, nuestras actividades, etc. Y no olvides alimentarte bien, dormir bien y ejercitarte. Nos vemos pronto. Adiós.